El aire húmedo de la Edad Media estaba impregnado de miedo. El miedo no solo a la peste o a la guerra, sino al juicio eterno. Los hombres y mujeres de aquel tiempo vivían con la certeza de que el alma podía perderse en un instante. Cada iglesia, cada monasterio, cada altar era un recordatorio de lo frágil que era la línea entre lo sagrado y lo profano. La fe era el refugio, pero también era la cárcel, y en medio de esa obsesión por lo divino, surgió una pasión peligrosa: la adoración de reliquias. Un fragmento de hueso, una astilla de madera, un trozo de tela manchado de sangre. Para el creyente medieval, esos objetos no eran simples restos, eran llaves hacia la salvación o maldiciones encadenadas en materia. Pero ¿qué pasaba cuando la fe se mezclaba con el miedo? ¿Qué ocurría cuando las reliquias, en lugar de acercar a Dios, parecían susurrar al oído de los hombres con voces que no eran humanas? Aquí nace la leyenda del objeto más oscuro jamás venerado, un paño maldito, conocido en susurros como el santo sudario del diablo. No era el lienzo que cubrió el cuerpo de Cristo, sino aquel que, según las crónicas prohibidas, fue colocado sobre un condenado. Un cuerpo que, al ser envuelto, no encontró descanso, sino fuego eterno. Las historias lo describen como un sudario que parecía absorber la luz, un tejido áspero, con manchas que nunca pudieron borrarse. Algunos monjes lo llamaban reliquia prohibida, otros lo veían como un trozo del propio infierno arrancado y traído a la tierra. En monasterios olvidados, se cuenta que los guardianes del paño maldito oían voces en las noches, como lamentos atrapados en la tela, y quienes se atrevían a tocarlo quedaban marcados para siempre. Este es el relato de esa reliquia, un viaje hacia las sombras de la Edad Media, donde lo divino y lo demoníaco se confundían bajo el mismo techo, y donde lo que parecía sagrado podía condenar tu alma. En la Edad Media, las reliquias no eran solo símbolos de fe, eran el eje de la vida espiritual, la garantía de protección y, en muchos casos, la excusa perfecta para levantar imperios religiosos y políticos. Se creía que cada reliquia cargaba con una parte del poder del santo o mártir al que pertenecía. Un hueso podía curar enfermedades. Una espina de la corona de Cristo podía bendecir cosechas, y un fragmento de cruz podía cambiar el destino de un pueblo entero. Monasterios, abadías y catedrales competían entre sí para poseer la reliquia más poderosa. No era extraño que los peregrinos caminaran cientos de kilómetros, arriesgando su vida, solo para rezar ante un objeto sagrado. Y cuanto mayor era el flujo de peregrinos, mayor era la riqueza que llegaba a esas iglesias. Pero en esa fiebre de devoción nació también la fiebre de la falsificación. Miles de reliquias comenzaron a circular, clavos que supuestamente habían atravesado a Cristo, pedazos de túnicas apostólicas, cabellos de vírgenes y hasta lágrimas secas de santos. Los cronistas de la época ya sospechaban que no todo podía ser auténtico. ¿Cómo podían existir en Europa decenas de cabezas de Juan el Bautista o suficientes fragmentos de la cruz como para construir un bosque entero? Sin embargo, el pueblo creía, y la iglesia, aunque en ocasiones trataba de controlar estos excesos, se benefició de este comercio de lo sagrado. Pero en la sombra,
Junto a los huesos santos y las telas bendecidas, comenzaron a circular reliquias de otra naturaleza. Objetos oscuros, nacidos en rituales prohibidos, tejidos con desesperación, manchados con sangre de condenados. Y en ese terreno donde la fe y la superstición se confundían, surgió el rumor del sudario que no bendecía, sino que maldecía. El sudario del diablo, un objeto que según algunos no era una falsificación, sino un fragmento arrancado de la misma condena eterna. Nadie sabe con certeza cuándo apareció por primera vez. Algunos manuscritos, prohibidos por la propia Iglesia, lo sitúan en el siglo XI, en un monasterio aislado de los Alpes. Otros lo vinculan a los primeros juicios de la Inquisición, siglos más tarde. El relato más antiguo menciona a un condenado a muerte, un criminal acusado no solo de herejía, sino de pactar con fuerzas oscuras. Tras su ejecución, los monjes que presenciaron el suplicio envolvieron su cadáver en un sudario áspero, como se hacía con los ajusticiados. Pero algo ocurrió aquella noche. El cuerpo del condenado no se corrompía como los demás. El paño comenzó a mostrar manchas que parecían moverse, como si respiraran, y quienes rezaban cerca del cadáver juraban escuchar voces, no del más allá, sino del infierno mismo. El sudario fue enterrado junto al criminal, pero semanas después apareció, inexplicablemente, dentro de la iglesia del monasterio, extendido sobre el altar mayor. Los monjes lo interpretaron como una señal oscura. Algunos intentaron quemarlo, pero las llamas no lo consumían. Otros quisieron cortarlo, y las tijeras se quebraban como si cortaran hierro. Desde entonces, aquel trozo de tela fue conocido en secreto como el Santo Sudario del Diablo, un objeto que no debía ser venerado, pero tampoco destruido, un objeto maldito que, como una herida abierta, volvía siempre a aparecer allí donde alguien trataba de olvidarlo. Las crónicas hablan de monasterios enteros marcados por tragedias, incendios inexplicables, muertes repentinas, epidemias que devoraban a todos menos al guardián del sudario. Parecía que la reliquia no quería descanso. Parecía exigir algo más que rezos, sangre, miedo y obediencia. El Santo Sudario del Diablo no era solo un trozo de tela maldito. Los testimonios de monjes, inquisidores y peregrinos hablan de un objeto vivo, capaz de otorgar prodigios a un precio insoportable. Se decía que quienes tocaban el paño podían curarse de enfermedades incurables, pero los curados regresaban con una marca en la piel, como si la tela hubiera quemado su carne. Otros hablaban de sueños inquietantes, donde un rostro sin ojos los observaba desde la penumbra. Los guerreros que lograron portar el sudario en batalla aseguraban que sus enemigos caían como espigas cortadas por la guadaña. El miedo se extendía solo con ver el paño ondeando al viento. Pero ninguno de aquellos hombres murió en paz. Algunos fueron devorados por la locura. Otros se arrancaron los ojos, incapaces de soportar las visiones que los perseguían noche y día. En las abadías que lo custodiaban, la vida se volvía insoportable. Monjes que antes cantaban himnos al amanecer comenzaban a gritar en lenguas extrañas durante la noche. La tela parecía latir, como si dentro de ella hubiera un corazón que aún no había dejado de bombear. Muchos pensaban que el sudario no otorgaba milagros, sino pactos, que cada favor concedido robaba un fragmento de alma,
como un contrato invisible, y quienes recibían ese don terminaban siempre en la ruina. Así el santo sudario del diablo no era visto como una reliquia sagrada, sino como un espejo del infierno, un objeto que prometía poder y sanación, pero que solo sembraba locura, sangre y condena. La Iglesia, que había alentado la veneración de reliquias, pronto comprendió que algunos objetos escapaban de su control. Los rumores sobre reliquias que no sanaban, sino que maldecían, comenzaron a extenderse, y con ellos, la sombra de la superstición. Los inquisidores fueron los primeros en actuar. Sabían que los fieles, desesperados, podían recurrir a cualquier cosa que prometiera milagros, y un sudario que parecía otorgar poder podía convertirse en una amenaza para la fe misma. Se iniciaron pesquisas secretas. Monasterios fueron visitados sin previo aviso. Cofres sellados fueron abiertos a la fuerza, y cuando aparecían reliquias sospechosas, no había contemplación. Eran arrojadas al fuego en plazas públicas, ante el terror de los fieles que las veneraban. Pero no siempre era tan simple. Hubo reliquias que resistieron las llamas, otras que desaparecieron misteriosamente antes de ser confiscadas, y en muchos casos, los propios monjes preferían morir antes que revelar el paradero de un objeto prohibido. Las crónicas de los inquisidores describen escenas inquietantes, monasterios donde todos los religiosos murieron en una sola noche, sin señal de violencia, iglesias donde las reliquias desaparecieron, dejando tras de sí un olor fétido y manchas en los muros. El santo sudario del diablo fue uno de los más perseguidos. Se decía que cambiaba de manos como si eligiera a sus custodios. Cada vez que la Inquisición lo atrapaba, al poco tiempo, alguien aseguraba haberlo visto de nuevo en otro lugar, extendido sobre un altar secreto o escondido bajo el suelo de una abadía olvidada. Perseguir reliquias prohibidas se convirtió en una batalla sin fin. La Iglesia intentaba purgar lo que consideraba herejía, pero lo oscuro parecía filtrarse siempre por las rendijas de la fe. Y mientras las hogueras ardían en las plazas, la gente se preguntaba en voz baja, ¿acaso no era posible que algunos de esos objetos fueran más antiguos que la misma Iglesia? Y que su poder viniera de un lugar al que ni siquiera los inquisidores se atrevían a mirar. Las crónicas más antiguas apenas mencionan al santo sudario del diablo. Su historia era transmitida de boca en boca, casi como un susurro, porque escribir su nombre era invocar desgracia. Pero en el siglo XIV, un inquisidor llamado Fray Esteban de Aragón aseguró haberlo encontrado. Según sus escritos, el sudario no estaba en Roma ni en Jerusalén, sino en un pequeño monasterio olvidado en las montañas del Sacro Imperio. El relato describe una escena aterradora. El sudario extendido sobre un altar de piedra, manchado de fluidos oscuros y rodeado de monjes que parecían más muertos que vivos. Sus rostros estaban demacrados, sus ojos hundidos, pero se aferraban al paño como si les diera fuerzas. Fray Esteban ordenó confiscar la reliquia, pero la noche en que intentó trasladarla, el monasterio se vio envuelto en un estruendo imposible.
Los muros temblaron, los vitrales se quebraron y un hedor sulfuroso invadió el aire. Los soldados juraron haber visto figuras encadenadas moverse en la penumbra, arrastrándose hacia ellos. Cuando el amanecer llegó, el monasterio estaba vacío. No había monjes, no había soldados y tampoco había reliquia. Solo quedó escrito el testimonio de Fray Esteban. No pudimos retenerlo. El sudario no pertenece a manos humanas. Escapa la llama, escapa el hierro, escapa el olvido y volverá, siempre volverá, donde la fe se debilite y el miedo se extienda. Desde entonces, nadie ha vuelto a confirmar su paradero. Algunos dicen que fue enterrado bajo 7 candados en una tumba de hierro. Otros que fue llevado en secreto a Oriente. Y hay quienes aseguran que aún aparece, fugaz, en abadías donde el aire se vuelve pesado y los rezos se convierten en gritos. Lo cierto es que el santo sudario del diablo nunca dejó de ser perseguido y nunca dejó de ser temido. El rastro del santo sudario del diablo se diluye en las sombras de la historia. Algunos cronistas lo redujeron a una fábula para infundir miedo. Otros lo convirtieron en una advertencia contra la idolatría y el deseo de poder. Pero entre ruinas y monasterios olvidados, aún persiste el rumor de un paño que respira como un ser vivo, que se resiste a desaparecer, que aguarda a los desesperados. Quizá jamás sepamos si el sudario existió realmente, o si fue la proyección del terror humano, encarnado en un trozo de tela que parecía desafiar la fe y la razón. Lo cierto es que su nombre sigue vivo y su leyenda continúa como una herida que nunca cicatriza, porque en la Edad Media no todas las reliquias eran benditas, algunas eran malditas y tal vez aún lo sean. Si esta historia te estremeció, imagina cuántos secretos más aguardan bajo las piedras del pasado. Suscríbete a Pasado Brutal, activa la campana y acompáñanos en este viaje por las sombras de la historia, donde la fe, el miedo y la oscuridad se entrelazan sin piedad.